Tras perder a su esposa, un millonario viudo llama a la niñera equivocada y se enamora. Papi, ¿cuándo vas a sonreír otra vez? La pregunta de Valentina golpeó a Javier como una bofetada mientras observaba a su hija de 8 años sentada en la cama. La pequeña jugueteaba con el dobladillo de su vestido blanco, sus ojos evitando los suyos con la misma intensidad con que lo hacían desde la muerte de Elena. «Estoy sonriendo ahora, princesa», respondió él, forzando una mueca que ni él mismo creía. Valentina negó con la cabeza, su coleta rubia balanceándose suavemente. «No es lo mismo». Javier se acomodó la corbata, sintiendo el peso de otra reunión importante esperándolo. 6 meses habían pasado desde que el cáncer se llevó a Elena, y la rutina matutina seguía siendo un campo minado de recuerdos, la mitad vacía del armario, el perfume que ya no impregnaba las sábanas, el silencio que ningún noticiario matutino podía llenar. «Tengo que irme, Vale. Pórtate bien en la escuela hoy, ¿sí?» Sin esperar respuesta, depositó un beso en la frente de su hija y salió al pasillo, donde doña Carmen ya lo esperaba con su habitual expresión de desaprobación. «¿Otra vez tarde, Javier? Valentina necesita estabilidad, no un padre que aparece solo para despedirse». Javier apretó la mandíbula, controlando la respuesta que amenazaba con escapar. «No empieces, Carmen. Tengo una presentación crucial para el proyecto Bosques de Chapultepec». «Elena hubiera sabido equilibrar todo esto», replicó ella acomodando un marco de fotos donde su hija sonreía eternamente. «Tal vez deberías considerar mi oferta. Valentina estaría mejor en mi casa, con atención constante». «Jamás». La palabra salió como un rugido, haciendo que Carmen retrocediera un paso. «Valentina se queda conmigo. Esta es su casa. Su casa o tu museo al recuerdo de Elena. La niña está sufriendo, Javier». Antes de que pudiera responder, el timbre del celular lo salvó. Era Rodrigo, su asistente, recordándole los inversores que lo esperaban. «Hablaremos después», zanjó, tomando su maletín. En el auto, los pensamientos de Javier giraban entre cifras de inversión y la expresión triste de Valentina. A sus 42 años, había construido Desarrollos Herrera desde cero, hasta convertirla en una de las empresas inmobiliarias más prestigiosas de México, pero ahora sentía que su vida personal se desmoronaba sin que pudiera hacer nada. La reunión transcurrió como esperaba, rostros impresionados ante la maqueta del desarrollo sustentable más ambicioso de la ciudad, apretones de manos, promesas de financiamiento. Pero cuando regresó a su oficina, encontró 3 llamadas perdidas de la escuela de Valentina. «La maestra dice que no ha participado en clase durante semanas», le informó Rodrigo, y hoy se negó a salir al recreo. Javier dejó caer la cabeza entre sus manos. Elena siempre había manejado estas cosas. Elena, con su intuición, su paciencia. Elena, que ya no estaba. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Valentina dormida abrazando una foto de su madre. La imagen le partió el corazón. La niñera ocasional que contrataba claramente no era suficiente. Necesitaba a alguien permanente, alguien que realmente pudiera ayudar a Valentina a procesar su pérdida mientras él intentaba mantener a flote la empresa que construyó con Elena a su lado. Tomó su teléfono y envió un mensaje apresurado al contacto que Rodrigo le había proporcionado de una agencia exclusiva, describiendo lo que necesitaba: una persona capacitada, discreta, preferiblemente con experiencia en niños que han sufrido traumas. Lo que Javier no sabía era que el mensaje había sido enviado por error a Lucía Mendoza, una maestra de primaria que acababa de publicar un anuncio ofreciendo clases particulares para complementar su salario. Tampoco sabía que este error cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. En la habitación contigua, Carmen observaba a su nieta dormida, jurándose silenciosamente que protegería el legado de Elena. No permitiría que cualquier advenediza entrara a sus vidas, no mientras ella pudiera evitarlo. Mientras tanto, en un pequeño departamento del barrio de Narvarte, Lucía Mendoza leía sorprendida la oferta de trabajo que acababa de recibir, sin imaginar que pronto se enfrentaría no solo a una niña en duelo, sino también a un hombre cuyo corazón parecía tan cerrado como la imponente puerta de su mansión. El sol apenas despuntaba
cuando Lucía Mendoza preparó el desayuno en la pequeña cocina del apartamento que compartía con sus padres. A sus 34 años, la rutina era siempre la misma: despertar temprano, preparar el café para todos, asegurarse de que su padre tomara sus medicamentos para la presión. «Papá, tus pastillas», dijo colocando el vaso de agua junto al plato de pan tostado. Rafael Mendoza, un hombre de rostro curtido por años de trabajo en construcción antes de su retiro forzado por problemas de salud, sonrió con gratitud. «¿Cuándo vas a vivir tu propia vida, mijita? Siempre cuidándonos». «Esta es mi vida, papá», respondió ella, revisando mensajes en su teléfono. «Mira, alguien respondió a mi anuncio de clases particulares». Lucía leyó el mensaje con creciente asombro. Un tal señor Herrera necesitaba ayuda urgente con su hija. Ofrecía una suma que duplicaba lo que ella ganaba mensualmente en la escuela pública donde trabajaba. El mensaje mencionaba horarios flexibles y alojamiento opcional en la residencia familiar. «¿Vivir en casa del cliente? Suena raro», comentó su madre Mercedes uniéndose a ellos. «Ten cuidado, hija, hay cada loco por ahí». «La dirección es en Polanco», observó Lucía pensativa. «Debe ser gente de dinero». «Quizás la niña necesita preparación intensiva para algún examen». 3 horas después, Lucía se encontraba frente a una impresionante residencia de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados. Su vestido sencillo pero formal de pronto le pareció insuficiente. Respiró hondo y tocó el timbre. Una empleada doméstica la condujo hasta una amplia sala decorada con un gusto exquisito pero frío, como si la casa fuera más un espacio de exhibición que un hogar. Minutos después, un hombre de traje oscuro y rostro tenso entró. Lucía reconoció de inmediato el cansancio en sus ojos, esa mirada de quien lleva demasiado tiempo sin descansar adecuadamente. «Señorita Mendoza, soy Javier Herrera». El apretón de manos fue breve, pero Lucía notó la firmeza en su gesto, el control estudiado de alguien acostumbrado a negociar. «Gracias por venir tan pronto. Entiendo que la agencia le explicó nuestra situación». Lucía parpadeó confundida. «¿Agencia? Yo...» Vi su mensaje respondiendo a mi anuncio de clases particulares. El rostro de Javier cambió, comprendiendo el malentendido. «Debe haber habido un error. Estoy buscando una niñera de tiempo completo para mi hija, no una tutora». «Oh, entiendo». Lucía sintió el calor subir a sus mejillas. «Lo lamento, yo soy maestra de primaria. Ofrezco servicios de tutoría después de mi horario escolar». «Maestra», repitió él pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Lamento haberle hecho perder su tiempo». Lucía se levantó recogiendo su bolso. «No se preocupe, estos malentendidos suceden. Espero que encuentre ayuda pronto». En ese momento, una niña pequeña apareció en la entrada de la sala. Tenía el cabello rubio recogido en una coleta y vestía un uniforme escolar impecable, pero sus ojos transmitían una tristeza impropia de su edad. «¿Ya llegó la nueva niñera?», preguntó con voz apenas audible. Javier se acercó a la niña, colocando una mano sobre su hombro. «Valentina, hubo una confusión. La señorita Mendoza es maestra, no niñera». Los ojos de la niña se encontraron con los de Lucía, evaluándola con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. «¿Sabes hacer trenzas? La abuela nunca me las hace bien», preguntó Valentina. Lucía sonrió, agachándose para quedar a su altura. «Las mejores trenzas del mundo. Mi especialidad son las trenzas francesas con cintas». Por primera vez, una chispa de interés apareció en los ojos de Valentina. «¿Me enseñarías?» «Valentina». La voz de una mujer mayor y elegante resonó desde el pasillo. «Deberías estar preparándote para ir a la escuela». Una señora de aproximadamente 60 años, impecablemente vestida y con el mismo cabello rubio que la niña, aunque obviamente teñido, entró en la sala mirando a Lucía con evidente desconfianza. «Carmen, la señorita Mendoza ya se iba», explicó Javier. «Hubo un malentendido con el puesto». Lucía se incorporó extendiendo la mano hacia la recién llegada. «Mucho gusto, señora. Soy Lucía Mendoza, maestra de primaria». Carmen estrechó su mano con gesto rígido. «Maestra, ¿y por qué está aquí?» «Como dije, un malentendido», insistió Javier. Lucía se despidió con una sonrisa amable y se dirigió hacia la puerta.
Justo cuando la empleada la acompañaba hacia la salida, un sollozo ahogado la detuvo. Al volverse, vio a Valentina temblando, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos mientras intentaba respirar. «Está teniendo un ataque de pánico», exclamó Lucía, regresando rápidamente junto a la niña. Con movimientos suaves pero seguros, se arrodilló frente a Valentina tomando sus manos entre las suyas. «Valentina, mírame. Respira conmigo, ¿sí? 1, 2». Comenzó a contar pausadamente, demostrando una respiración profunda. Javier observaba impotente mientras Carmen murmuraba algo sobre llamar al médico. Pero gradualmente, siguiendo las instrucciones de Lucía, la respiración de Valentina se normalizó. Cuando la niña finalmente se calmó, se abrazó a Lucía como si la conociera de toda la vida. «No quiero que te vayas», murmuró contra su hombro. Javier y Lucía intercambiaron una mirada sobre la cabeza de la pequeña. En sus ojos, Lucía vio algo más que preocupación. Vio la desesperación de un padre que no sabía cómo ayudar a su hija. «Señorita Mendoza». «Lucía», dijo él con voz grave. «Sé que no es lo que esperaba, pero ¿consideraría al menos escuchar mi propuesta completa? Valentina necesita más que una niñera. Tal vez una maestra sea exactamente lo que necesitamos». Carmen abrió la boca para protestar, pero la cerró de inmediato cuando Javier le lanzó una mirada que no admitía discusión. Y así, en un giro inesperado del destino, Lucía se encontró sentada nuevamente, escuchando la historia de un viudo millonario, una niña rota por el dolor y una familia que necesitaba mucho más que lo que el dinero podía comprar. La casa de huéspedes resultó más grande que el apartamento donde Lucía había vivido toda su vida. Con techo alto, muebles elegantes y grandes ventanales que daban al jardín trasero de la propiedad Herrera, el espacio gritaba lujo por cada rincón. «Es demasiado», murmuró mientras desempacaba su modesta colección de ropa en el amplio vestidor. Habían pasado 3 días desde aquel extraño primer encuentro. 3 días en los que había notificado a la escuela sobre su permiso temporal, explicado la situación a sus padres, quienes oscilaban entre la preocupación y el asombro por el sueldo ofrecido, y reorganizado su vida para este nuevo trabajo, maestra particular y figura estable para Valentina Herrera. Javier había sido sorprendentemente generoso con las condiciones. Horario flexible siempre que Valentina recibiera las horas necesarias de instrucción, fines de semana libres, salvo emergencias, y un salario que haría posible que sus padres finalmente accedieran a tratamientos médicos que antes parecían inalcanzables. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Se puede?». La vocecita de Valentina se filtró desde el exterior. «Claro que sí. Pasa». La niña entró con paso vacilante, observando con curiosidad el espacio a medio organizar. «Papá dice que debo mostrarte la casa y el jardín, pero ya conoces la casa grande y... esto es todo el jardín», señaló con un gesto vago hacia la ventana. Lucía sonrió, notando cómo la niña evitaba su mirada. «¿Qué te parece si mejor me muestras tu lugar favorito en toda la propiedad?». Por primera vez, Valentina levantó la vista con interés genuino. «¿De verdad quieres verlo?». «De verdad». Minutos después, Lucía se encontraba en un pequeño invernadero oculto tras un seto alto de bugambilias. El espacio rebosaba de plantas exóticas y una pequeña fuente creaba un rumor tranquilizador. «Mamá y yo veníamos aquí todos los días», explicó Valentina, acariciando una hoja con delicadeza. «Teníamos un cuaderno donde anotábamos cada planta nueva. Ella decía que algún día viajaríamos juntas a los lugares de donde vienen todas estas flores». Lucía observó cómo los ojos de la niña se humedecían, pero notó también su determinación por no llorar. «Es un lugar precioso, Valentina. Tu mamá tenía muy buen gusto». «Papá no viene nunca aquí», añadió la pequeña en voz baja. «Creo que le da tristeza». Lucía se agachó hasta quedar a su altura. «¿Sabes qué? Podríamos usar este lugar para algunas de nuestras clases. Las ciencias naturales se aprenden mejor en contacto con la naturaleza». El rostro de Valentina se iluminó brevemente. «¿De verdad?». «Por supuesto. Y tal vez podríamos continuar el cuaderno de tu mamá. Sería como seguir su trabajo». Sin previo aviso, Valentina se lanzó hacia ella,
abrazándola con fuerza. El gesto, tan inesperado como conmovedor, tomó a Lucía por sorpresa. ¿Interrumpo? La voz grave de Javier la sobresaltó. Valentina se separó inmediatamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Le estaba mostrando el invernadero a Lucía, explicó, súbitamente tímida de nuevo. Javier permaneció en la entrada, visiblemente incómodo en aquel espacio. Su traje oscuro contrastaba con la exuberancia vegetal del lugar. «No sabía que seguías viniendo aquí», comentó, y Lucía notó un deje de dolor en su voz. «A veces», respondió Valentina con un encogimiento de hombros. El silencio que siguió pesaba como plomo. Finalmente, Javier se aclaró la garganta. «Vine a avisarte que la abuela llamó. Vendrá a cenar esta noche». La expresión de Valentina se ensombreció instantáneamente. «¿Tengo que estar? Es tu abuela, vale». La niña asintió resignada antes de murmurar un «voy a cambiarme» y salir apresurada del invernadero. Una vez solos, Javier miró a Lucía con expresión indescifrable. «Elena creó este espacio», dijo finalmente. «Pasaba horas aquí». «Es hermoso», respondió ella con sinceridad. «Valentina parece encontrar consuelo entre estas plantas». Javier recorrió el lugar con la mirada, como si cada rincón guardara recuerdos demasiado vívidos. «Le propuse usar el invernadero como espacio para algunas clases», explicó Lucía. «Espero que no le moleste». «No, es buena idea. Elena hubiera estado de acuerdo». Titubeó un momento antes de añadir. «Sobre la cena con Carmen, no es necesario que asistas, suelen ser tensas». Lucía asintió, agradeciendo interiormente la advertencia. «Entiendo. Aprovecharé para terminar de instalarme». Esa noche, mientras organizaba sus materiales de enseñanza, Lucía escuchó voces elevadas provenientes de la casa principal. No podía distinguir las palabras, pero el tono de discusión era inconfundible. Se preguntó qué habría desatado el conflicto, aunque tenía la sospecha de que ella misma podría ser el tema de debate. A la mañana siguiente, Valentina apareció en la casa de huéspedes puntualmente a las 9, como habían acordado para iniciar sus sesiones. Para sorpresa de Lucía, la niña traía consigo varios cuadernos escolares. «La maestra Sofía dijo que tengo que ponerme al día», explicó con desánimo. «No he entregado tareas en semanas». Durante las siguientes horas, Lucía descubrió lo que los informes escolares ya sugerían. Valentina era extremadamente inteligente, pero había perdido toda motivación. Sus cuadernos mostraban un cambio dramático, de páginas llenas de dibujos coloridos y escritura ordenada a espacios en blanco y trazos descuidados. «¿Sabes qué veo aquí?», preguntó Lucía señalando uno de los cuadernos. «¿Que soy mala estudiante?», respondió Valentina con resignación. «No, veo a una artista que ha dejado de expresarse». La niña la miró confundida. «Estos dibujos son increíbles, Valentina. Tienes un talento especial para captar detalles». Por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa genuina iluminó el rostro de la pequeña. «Mamá también dibujaba. Me enseñó a sombrear». Y así, día tras día, Lucía fue descubriendo capas en Valentina. Su pasión por los dibujos botánicos, su habilidad innata para las matemáticas, su memoria fotográfica. Incorporó estos talentos en sus clases, creando un programa personalizado que poco a poco devolvió el entusiasmo a la niña. 2 semanas después, la maestra Sofía llamó a Javier para informarle sobre la notable mejoría de Valentina en la escuela. Esa noche, por primera vez, Javier invitó a Lucía a cenar en la casa principal. «Valentina me contó sobre su cuaderno de plantas», comentó él mientras servía vino en 2 copas. «Es la primera vez en meses que la veo tan entusiasmada con algo». Lucía observó el comedor inmaculado, la vajilla elegante, los cubiertos de plata. Todo gritaba opulencia, un mundo completamente ajeno al suyo. «Tiene mucho talento», respondió, «y necesita expresar su dolor de alguna manera. El arte parece ser su canal». Javier asintió pensativo. «Yo nunca he sabido qué decirle sobre Elena. ¿Cómo hacerlo menos doloroso?» «No puede ser menos doloroso», dijo Lucía con suavidad. «Solo se aprende a vivir con ese dolor, a integrarlo en la vida». Sus miradas se encontraron brevemente, y Lucía sintió que por primera vez Javier realmente la veía.
no como la empleada, sino como alguien que podía entender. El momento fue interrumpido por Valentina, quien entró al comedor con un dibujo en la mano. «Mira lo que hice hoy en la escuela», se exclamó mostrándoselo a ambos. Era un retrato de 3 personas, una niña pequeña, una mujer sonriente y un hombre alto. «Mi familia», decía el título. Javier contempló el dibujo con expresión conmovida, mientras Lucía notaba un detalle. La figura femenina no era rubia como Elena, sino morena, con el cabello rizado, como ella. Esa noche, mientras regresaba a la casa de huéspedes bajo la luz plateada de la luna, Lucía se preguntó si estaba cruzando una línea invisible, si estaba ocupando un espacio que no le correspondía en aquella familia rota que, sin proponérselo, comenzaba a importarle demasiado. «¿Cumpleaños? No quiero celebrar nada». La voz de Valentina sonaba firme mientras guardaba sus libros en la mochila. Lucía observó a la niña desde el escritorio de la pequeña biblioteca donde solían estudiar. Llevaba un mes en la casa Herrera y había notado el creciente nerviosismo de Valentina conforme se acercaba la fecha. «No hablé de celebrar, solo pregunté qué te gustaría hacer ese día», aclaró Lucía con calma. «Podría ser algo tranquilo, solo nosotros». Valentina se detuvo, sus dedos jugando nerviosamente con el cierre de la mochila. El año pasado, mamá organizó una fiesta sorpresa. Había globos por toda la casa y un pastel de 3 pisos. Sus ojos se humedecieron. Fue el último cumpleaños que pasamos juntas. Lucía se acercó y se arrodilló junto a ella. «¿Sabes? A veces, honrar los recuerdos es la mejor forma de celebrar». Esa tarde, mientras Valentina estaba en sus clases de piano, Lucía tocó a la puerta del despacho de Javier. Lo encontró rodeado de planos y maquetas, el cansancio marcado en las sombras bajo sus ojos. «Perdón por interrumpir, pero quería hablar sobre el cumpleaños de Valentina». Javier dejó los documentos que revisaba, frotándose los ojos. «Carmen quiere organizar algo en su casa. Dice que aquí hay demasiados recuerdos. Justamente sobre eso quería hablarle». Lucía avanzó unos pasos. «Creo que Valentina necesita enfrentar esos recuerdos, no evitarlos. Tengo una idea diferente». Mientras explicaba su propuesta, notó cómo la expresión de Javier pasaba de la incertidumbre al interés. «Es arriesgado», comentó él cuando ella terminó. «Podría alterarla más. O podría ayudarla a sanar», rebatió Lucía. «A veces necesitamos mirar al dolor de frente para poder despedirnos apropiadamente». Javier la observó largamente, como evaluándola. «¿Dónde aprendiste tanto sobre el duelo?», preguntó finalmente. «Mi hermano menor murió cuando yo tenía 16, respondió ella con voz serena. «Un accidente automovilístico. Mis padres intentaron protegerme evitando hablar de él, guardando sus fotos, cambiando de tema cuando lo mencionaba. Solo logró que me sintiera más sola en mi dolor». Algo cambió en la mirada de Javier, un destello de reconocimiento, como si por primera vez viera más allá de sus diferencias sociales. «Hagámoslo», decidió. El día del cumpleaños de Valentina amaneció soleado. Según el plan, Javier la llevaría a desayunar fuera mientras Lucía preparaba todo en casa. Para cuando regresaron, el invernadero estaba transformado. Pequeñas luces blancas colgaban entre las plantas, fotografías de Elena con Valentina decoraban las paredes y una mesa central mostraba un álbum de recuerdos junto a un pequeño pastel. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina con voz temblorosa al entrar. «Es una celebración de los recuerdos», explicó Lucía. «Un día para honrar a mamá y todo lo que te enseñó». La niña avanzó lentamente, tocando las fotografías con delicadeza. En cada imagen, Elena sonreía junto a su hija, cultivando plantas, dibujando, en vacaciones frente al mar. «Preparé algo especial», añadió Javier sorprendiendo a Lucía. Se acercó a un reproductor de música oculto entre las plantas y segundos después, las notas de una suave melodía de piano llenaron el invernadero. «Esta canción», Valentina lo miró asombrada. «Mamá siempre la tocaba. La grabé un día sin que se diera cuenta», confesó Javier. «Pensé que te gustaría tenerla». Lo que siguió fue una tarde llena de lágrimas y risas, mientras Valentina compartía anécdotas sobre Elena, hojeaba el álbum familiar y plantaba una orquídea especial que Lucía había conseguido.
del mismo tipo que Elena había intentado cultivar. Para sorpresa de todos, Carmen llegó al atardecer, visiblemente incómoda, pero sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel plateado. «Tu madre quería darte esto cuando cumplieras 9», explicó entregándoselo a Valentina. «Lo guardé desde entonces». Dentro había un delicado collar con un dije en forma de mariposa. Dijo que las mariposas te recordarían que siempre hay transformación después del dolor. Añadió Carmen con voz quebrada, mirando brevemente a Lucía como reconociendo, quizás por primera vez, que su presencia no era una amenaza, sino un apoyo. Esa noche, cuando Valentina finalmente se durmió agotada por las emociones del día, Lucía encontró a Javier sentado solo en el invernadero, contemplando las fotografías. «Gracias», dijo él cuando ella se acercó. «No me había dado cuenta de cuánto necesitábamos esto. Valentina es una niña extraordinaria. Tiene mucho de su madre, pero también mucho de usted. Por favor, tutéame», pidió él con una sonrisa cansada. «Después de hoy, creo que las formalidades sobran». Se produjo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo existe cuando hay entendimiento mutuo. «Mi proyecto en Chapultepec está avanzando más lento de lo esperado», comentó Javier después de un rato. «Los inversionistas tienen dudas sobre algunas propuestas innovadoras. El desarrollo sustentable, Valentina me contó sobre eso. Suena fascinante». «¿De verdad?», Javier la miró sorprendido. «La mayoría de la gente se aburre cuando hablo de reciclaje de aguas o paneles solares». «Mi padre trabajó 30 años en construcción», explicó Lucía. «Creció en un pueblo donde el agua era un lujo. Siempre decía que los edificios modernos desperdician recursos que en su tierra serían tesoros». Lo que comenzó como una conversación sobre arquitectura sostenible se extendió durante horas. Lucía descubrió un lado de Javier que rara vez mostraba, apasionado, idealista, preocupado genuinamente por el impacto ambiental de sus proyectos. Y Javier encontró en ella una interlocutora inesperada, alguien que entendía el valor práctico de sus ideas desde una perspectiva completamente diferente a la suya. «Es tarde», comentó ella finalmente, notando que pasaba de medianoche. «Debería irme a descansar». Javier asintió, levantándose para acompañarla hasta la puerta del invernadero. «Valentina tenía razón», dijo de pronto. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. El primer día que discutimos tu contratación me dijo, «Es diferente, papá». No nos mira con lástima». Lucía sonrió conmovida por la observación infantil. «Los niños perciben más de lo que creemos». Se despidieron con un gesto, pero justo cuando ella se alejaba, Javier la llamó. «Lucía, ¿crees que algún día deja de doler?» Ella se volvió contemplando su figura recortada contra la suave luz del invernadero. «No deja de doler», respondió con honestidad. «Pero llega un momento en que los recuerdos felices pesan más que la ausencia». Al día siguiente, para sorpresa de Lucía, Javier se unió al desayuno con Valentina, algo que nunca antes había hecho durante los días laborables. Y al otro día también. Gradualmente, pequeños cambios comenzaron a notarse en la rutina familiar. Cenas juntos, algunas noches, Javier llegando temprano para ayudar a Valentina con ciertos proyectos escolares. Incluso un domingo completo en el Museo de Historia Natural, donde, por primera vez desde la muerte de Elena, los tres rieron juntos, sin la sombra de la culpa. Todo parecía encaminarse hacia una nueva normalidad cuando una tarde, Mercedes y Rafael Mendoza, los padres de Lucía, aparecieron inesperadamente en la mansión Herrera. «Papá, ¿qué hacen aquí?», exclamó Lucía, sorprendida al verlos en la entrada. «Teníamos que ver con nuestros propios ojos dónde estaba viviendo nuestra hija», respondió Mercedes, mirando asombrada a su alrededor, «y conocer a esta familia de la que tanto hablas». La incomodidad fue evidente cuando Javier, vestido formalmente para una reunión, se encontró súbitamente frente a los humildes padres de Lucía. Sin embargo, para sorpresa de todos, fue Valentina quien rompió el hielo, ofreciéndose entusiasmada a mostrarles el invernadero. Mientras tomaban café en la terraza, Rafael observó con ojo crítico la propiedad. «Construcción de los años 50, pero bien conservada», comentó. «En mis tiempos, trabajé en casas como esta». «El señor Mendoza fue maestro de obras», explicó Lucía notando la tensión en Javier.
Maestro de obras suena muy elegante, sonrió Rafael. Fui albañil, luego capataz, nada más. Un trabajo honorable, respondió Javier con sinceridad. Mi abuelo empezó así, cargando ladrillos. Fue él quien fundó la constructora que heredé. La conversación fluyó sorprendentemente bien después de eso, hasta que Mercedes, con la franqueza directa que caracterizaba a la familia Mendoza, abordó el tema que realmente le preocupaba. ¿Qué intenciones tiene con mi hija, señor Herrera? Mamá, exclamó Lucía mortificada, trabajo aquí, solo eso. Los veo en las fotos que nos envías con la niña, insistió Mercedes. Parecen una familia. Un silencio tenso descendió sobre la terraza. Javier miró brevemente a Lucía antes de responder con cuidado. Admiro profundamente a su hija, señora Mendoza. Ha traído luz a esta casa cuando más lo necesitábamos. Pero le aseguro que respeto su posición profesional. Las palabras, diplomáticas y correctas, dejaron a Lucía con una extraña sensación de decepción que se esforzó en disimular. Esa noche, después de que sus padres se marcharan, Lucía reflexionaba sobre la incómoda visita cuando escuchó golpes en su puerta. Al abrir encontró a Carmen Fuentes, impecablemente vestida pese a la hora tardía. «Necesitamos hablar, señorita Mendoza», dijo con tono severo, «sobre lo que realmente está sucediendo en esta casa. N. Investigué sobre usted». Carmen entró sin esperar invitación, su perfume caro inundando el pequeño espacio. Sobre su familia. Lucía cerró la puerta, intentando mantener la calma ante la inesperada confrontación. «No hay mucho que investigar, señora Fuentes. Mi vida es bastante simple». Carmen extrajo un sobre de su bolso de diseñador y lo colocó sobre la mesa. ¿Simple? Sus padres entraron a México sin documentación hace 10 años. Trabajaron ilegalmente hasta regularizar su situación gracias a un programa de amnistía. El corazón de Lucía dio un vuelco. Aquella información, aunque ya no representaba un problema legal, seguía siendo un tema delicado para su familia. «Mis padres son ciudadanos legales ahora», respondió con firmeza. «¿Cuál es su punto?» «Mi punto es que no voy a permitir que una oportunista con pasado cuestionable se aproveche de la vulnerabilidad de mi familia». Carmen se acercó bajando la voz. «He visto cómo mira a Javier, cómo ha ido ganándose el cariño de Valentina. Muy conveniente, ¿no? Acercarse al viudo millonario cuando está más débil». Lucía sintió que le faltaba el aire. «Eso no es... Está malinterpretando todo». «¿Lo estoy?» Carmen sonrió sin humor. «Quizás Javier debería conocer todos los detalles sobre su pasado antes de dejarla influir en mi nieta. ¿Está amenazándome? Estoy protegiéndolos. Elena apenas lleva 1 año fallecida». La mención de Elena fue como un balde de agua fría. Era cierto. Lucía había empezado a sentir algo por Javier, algo que intentaba ignorar por respeto a la memoria de su esposa y a la relación profesional que mantenían. «No necesito que me recuerde mi lugar, señora Fuentes», respondió finalmente. «Nunca he olvidado que estoy aquí para ayudar a Valentina. Nada más. Asegúrese de mantenerlo así», sentenció Carmen, dirigiéndose hacia la puerta. «O me veré obligada a compartir esta información con Javier». No había terminado de pronunciar esas palabras cuando la puerta se abrió, revelando a Javier cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión e ira contenida. «¿Compartir qué información, Carmen?» El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Carmen palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. Javier solo estaba teniendo una conversación privada con la señorita Mendoza. Una conversación privada que incluye amenazas. Dio un paso adelante. «Escuché suficiente desde afuera. ¿No entiendes?» Carmen intentó tomarlo del brazo, pero él se apartó. «Solo intento protegerte, a ti y a Valentina. Esta mujer no es lo que aparenta». Javier miró a Lucía notando su rostro tenso. «¿A qué te refieres exactamente?» «Sus padres fueron indocumentados», soltó Carmen. «¿Qué sabemos realmente de ella? De sus verdaderas intenciones?» Lucía cerró los ojos brevemente, sintiendo una mezcla de vergüenza e indignación. Cuando los abrió, encontró a Javier mirándola fijamente. «¿Es cierto?», preguntó él con voz neutral. «Sí», respondió ella sin titubear. «Mis padres cruzaron la frontera cuando la situación en Colombia se volvió insostenible».
Trabajaron duramente, nunca tomaron ayudas del gobierno y cuando pudieron regularizar su situación, lo hicieron. No es algo que esconda, pero tampoco es algo que mencione en las entrevistas de trabajo. Javier asintió lentamente. Carmen, necesito que nos dejes solos. Pero Javier, ahora, su tono no admitía réplica. Cuando la puerta se cerró tras Carmen, Javier se pasó una mano por el cabello, gesto que Lucía había aprendido a reconocer como señal de su nerviosismo. Lo siento, dijo finalmente. Carmen sobrepasó todos los límites esta vez. No tienes que disculparte por ella. Sí tengo que hacerlo. Se acercó deteniéndose a un paso de distancia. Porque lo que dijo Carmen al final, sobre tus supuestas intenciones, yo también lo pensé al principio. La confesión la golpeó como una bofetada. ¿Creíste que estaba... ¿qué? ¿Manipulándolos? La indignación tiñó su voz. No te conocía, Lucía, se defendió él. Mi mundo está lleno de personas que se acercan por interés, pero me equivoqué contigo, desde el primer día. No sé qué decir. No digas nada. Javier dio un paso más, eliminando la distancia entre ellos. Solo quiero que sepas que lo que has hecho por Valentina, por esta familia, no tiene precio, y que nunca me ha importado de dónde vienes, solo quién eres. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran empleador y empleada, viudo y maestra. Eran simplemente un hombre y una mujer, reconociendo lo que había crecido silenciosamente durante semanas. Javier, susurró ella, consciente de que estaban cruzando una línea. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Pero Lucía permaneció inmóvil hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, casi tentativo, que rápidamente se profundizó con el peso de todos los sentimientos no expresados. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Tengo miedo, confesó ella, de lo que esto significa, de cómo afectará a Valentina. Yo también, admitió él, pero por primera vez en mucho tiempo es un miedo que vale la pena enfrentar. Las semanas siguientes transcurrieron como un delicado baile. De día, mantenían las apariencias. Lucía continuaba con sus clases, Javier con sus reuniones. Pero las cenas familiares se volvieron más frecuentes, las conversaciones nocturnas en el jardín más largas y los momentos robados en el invernadero se transformaron en recuerdos preciosos que ambos atesoraban. Valentina, perspicaz como siempre, notaba los cambios sutiles, las miradas entre ellos, las sonrisas compartidas, la manera en que su padre había comenzado a silbar por las mañanas mientras se afeitaba. La niña observaba con curiosidad sin comentar, procesando a su manera esta nueva dinámica. Fue durante un fin de semana en Valle de Bravo, en una casa que la familia Herrera tenía frente al lago, cuando todo cambió. Habían pasado el día navegando, riendo como no lo hacían en meses. Durante la cena, Valentina había estado inusualmente callada. ¿No te gustó el paseo, princesa?, preguntó Javier, preocupado por su silencio. Valentina jugueteó con su servilleta antes de responder. ¿Tú y Lucía son novios? La pregunta, directa como solo los niños saben hacerlas, dejó a ambos adultos momentáneamente sin palabras. ¿Por qué preguntas eso?, logró articular Javier finalmente. Porque se toman de la mano cuando creen que no los veo, respondió la niña mirándolos fijamente. Y sonríes diferente cuando hablas con ella. Javier intercambió una mirada con Lucía, buscando su aprobación antes de continuar. Ella asintió levemente. Valentina, comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras, Lucía se ha vuelto muy importante para mí, para nosotros. Y sí, hay sentimientos especiales entre nosotros, como los que tenías con mamá. La pregunta estaba cargada de vulnerabilidad. No exactamente iguales, respondió Javier con honestidad. Lo que sentí por tu mamá fue único y especial, pero eso no significa que no pueda querer a Lucía de una manera diferente. Valentina pareció considerar esto antes de dirigirse a Lucía. ¿Vas a reemplazar a mi mamá? Lucía sintió que se le encogía el corazón. Valentina, nadie podría reemplazar a tu mamá. Nunca intentaría hacerlo. Tu mamá siempre será parte de ti, de esta familia. Yo solo espero poder crear algo nuevo contigo y con tu papá, si me lo permites.
La niña asintió lentamente, procesando la información. ¿Puedo ir a mi cuarto? Quiero estar sola. Claro, cariño, respondió Javier, aunque la preocupación era evidente en su rostro. Cuando Valentina se retiró, Lucía se cubrió el rostro con las manos. Esto es exactamente lo que temía, murmuró. Estamos confundiéndola. Necesita tiempo. Javier tomó sus manos entre las suyas. Es mucho para procesar. Esa noche, mientras preparaban el equipaje para regresar a la ciudad, Valentina apareció en la puerta de la habitación de Lucía con una caja de cartón decorada. La abuela vino hoy, anunció con expresión seria. Me trajo esto. Dentro de la caja había un diario de cubierta azul con el nombre de Elena grabado en letras doradas. Dice que era de mamá, continuó Valentina, que quería que lo leyéramos juntas cuando yo fuera más grande. ¿Me ayudas? Con el corazón acelerado, Lucía asintió. Sentadas en la cama, abrieron el diario en la última entrada fechada, apenas unas semanas antes de la muerte de Elena. Querida Valentina, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy físicamente con ustedes. Hay tanto que quisiera decirte, mi niña valiente. Las palabras de Elena, llenas de amor y sabiduría, hablaban sobre el dolor, sobre permitirse ser feliz nuevamente, sobre cómo el amor verdadero nunca se reemplaza, sino que crece en nuevas direcciones, como las plantas que tanto amaban. Y luego una frase que hizo que Lucía y Valentina se miraran asombradas. Y si tu padre encuentra a alguien que los quiera a ambos por quienes son, no por lo que tienen o representan, abrázala con el mismo corazón generoso que siempre has tenido. Entre las últimas páginas, encontraron otra sorpresa. Documentos financieros que mostraban transferencias irregulares de la Fundación Elena Herrera a cuentas personales registradas a nombre de Carmen Fuentes. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina confundida. Creo que deberíamos mostrárselo a tu papá, respondió Lucía, sintiendo que habían descubierto algo mucho más grande de lo que esperaban. N. La oficina principal de Desarrollos Herrera ocupaba 3 pisos en un elegante edificio de Reforma. Sin embargo, el espacioso despacho de Javier, normalmente impecable, reflejaba ahora el caos de las últimas semanas. Carpetas apiladas desordenadamente, planos extendidos y múltiples tazas de café vacías. Los inversionistas de Singapur se retiraron esta mañana, informó Rodrigo dejando otra carpeta sobre el escritorio. Después del artículo en El Financiero, temen por la estabilidad de la empresa. Javier asintió sin levantar la vista del correo que redactaba. ¿Alguna noticia de los abogados? Siguen revisando la documentación de la fundación, pero... Rodrigo dudó. Las evidencias contra doña Carmen son contundentes. 1 mes había pasado desde el descubrimiento del diario de Elena. Lo que comenzó como una revelación dolorosa se convirtió rápidamente en un escándalo, cuando Diego Vargas, el amigo de Javier y director de la escuela de Valentina, mencionó las irregularidades a un conocido periodista que investigaba casos de corrupción en fundaciones de beneficencia. El artículo resultante, aunque cuidadoso al no mencionar a Carmen directamente, dejaba suficientes pistas para que cualquiera familiarizado con la Fundación Elena Herrera pudiera sacar conclusiones. La reacción fue inmediata. Donantes importantes exigiendo auditorías, socios comerciales cuestionando la integridad de Javier, inversionistas retirándose del proyecto Chapultepec. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Rodrigo con cautela. Nada, desde que se fue a Cuernavaca, respondió Javier frotándose los ojos con cansancio. Y honestamente, mejor así. La confrontación con Carmen había sido devastadora. Acorralada por la evidencia, admitió haber desviado fondos destinados a programas de arte para niños con cáncer. Su justificación, que Elena había sido demasiado idealista con los recursos familiares, solo empeoró las cosas. ¿Y Valentina?, continuó Rodrigo. Una sombra cruzó el rostro de Javier. Confundida, dolida. No entiende por qué su abuela ya no viene a casa, por qué todo el mundo habla en susurros cuando ella se acerca. ¿Lucía la está ayudando? La mención de Lucía provocó una reacción inmediata. Javier apartó la mirada, un gesto que no pasó desapercibido para su asistente. Lucía presentó su renuncia hace una semana. Durante el tumulto que siguió a las revelaciones del diario,
Su naciente relación había quedado en segundo plano. Javier, abrumado por las crisis simultáneas, se había distanciado. Cuando Lucía sugirió vender algunas propiedades personales para salvar el proyecto, él había reaccionado con dureza. «No entiendes cómo funciona este mundo», le había espetado. «No todo se soluciona con buenas intenciones y sacrificios simbólicos». Las palabras pronunciadas en un momento de estrés extremo habían abierto una brecha que no supo cómo cerrar. 3 días después, encontró la carta de renuncia de Lucía sobre su escritorio, junto con los datos de una tutora altamente recomendada para continuar con la educación de Valentina. «Deberías llamarla», comentó Rodrigo, rompiendo el protocolo profesional que generalmente mantenía. «Valentina la necesita, y tú también». Javier negó con la cabeza. «Tiene razón en alejarse, solo le he traído problemas». Su teléfono vibró con un mensaje de la niñera temporal. «Valentina no quiere cenar de nuevo. Dice que solo comeré cuando vuelva Lucía». Esa noche, mientras revisaba viejos documentos buscando alguna solución para salvar el proyecto Chapultepec, Javier encontró una carpeta que no recordaba. En su interior, un contrato de compra-venta de un edificio en la colonia Doctores, un barrio de clase trabajadora. El comprador figuraba como Elena Herrera y anexada había una nota manuscrita: «Para el sueño de Lucía, un lugar donde los niños puedan aprender sin importar de dónde vengan». Desconcertado, Javier revisó las fechas. Elena había adquirido el inmueble apenas 2 meses antes de fallecer. ¿Cómo conocía el sueño de Lucía? Nunca se habían conocido. Rebuscando entre los documentos, encontró una fotografía. Elena en un congreso educativo, sonriendo junto a un grupo de maestros. Y allí, casi en una esquina de la imagen, estaba Lucía, notablemente más joven pero inconfundible. Las piezas comenzaron a encajar. El encuentro casual que había llevado a Lucía a su puerta quizás no había sido tan casual. ¿Era posible que Elena hubiera planeado esto de alguna manera? Con renovada energía, Javier extendió los planos del proyecto Chapultepec sobre su mesa. Si Elena había creído en el sueño de Lucía, quizás ahí residía la solución que buscaba. Trabajó toda la noche, rediseñando, calculando costos, imaginando posibilidades. Al amanecer tenía algo completamente nuevo. Un proyecto que integraba viviendas sustentables de lujo con un complejo comunitario que incluía un centro educativo para niños de familias inmigrantes y de escasos recursos. Por primera vez en semanas sintió que podía respirar de nuevo. Antes de presentar su nueva visión a los inversionistas que aún permanecían, Javier tenía una visita pendiente. El modesto edificio de departamentos en Narvarte, donde vivían los padres de Lucía, contrastaba dramáticamente con su mansión en Polanco. Rafael Mendoza abrió la puerta, su expresión endureciéndose al reconocerlo. «Señor Herrera», saludó con formalidad. «Señor Mendoza, necesito hablar con ustedes». Javier jamás se había sentido tan nervioso. «Es importante». Mercedes apareció junto a su esposo, limpiándose las manos en un delantal. «Lucía no está aquí», informó con tono protector. «Está en una entrevista de trabajo». «Lo sé», Javier asintió. «Es con ustedes con quienes quiero hablar». Sentados en la pequeña sala, con tazas de café humeante frente a ellos, Javier habló con una sinceridad que rara vez mostraba en sus negociaciones empresariales. Les contó sobre el diario de Elena, sobre el edificio en Doctores, sobre cómo creía que su difunta esposa había conocido a Lucía años antes. «He cometido muchos errores», admitió, «pero dejar ir a Lucía sería el peor de todos». Rafael y Mercedes intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa de parejas que han compartido décadas juntos. «¿Por qué nos cuenta esto a nosotros y no a ella?», preguntó Mercedes. «Porque respeto sus valores familiares», respondió Javier, «y porque sé lo importante que son ustedes para Lucía. No quiero ser quien la separe de su familia, como me separé yo de la mía persiguiendo una idea equivocada de éxito». Rafael asintió lentamente, reconociendo la honestidad en sus palabras. «Mi hija recibió una oferta para trabajar en España», reveló. «Un colegio internacional. Está considerándola seriamente». La noticia golpeó a Javier como un puñetazo físico. «España, al otro lado del océano. Necesito verla», dijo, poniéndose de pie.
Por favor, díganme dónde encontrarla. El apartamento de Lucía, pequeño pero luminoso, reflejaba su personalidad. Estanterías llenas de libros, plantas en macetas pintadas a mano, fotografías familiares. Cuando abrió la puerta y encontró a Javier y Valentina esperando, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su mirada deteniéndose en Valentina, quien sostenía un sobre grande. «Tenemos algo para ti», respondió la niña extendiendo el sobre. «Mamá quería que lo tuvieras». Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Dentro había copias del diario de Elena, documentos del edificio en Doctores y dibujos de Valentina mostrando un edificio colorido lleno de niños sonrientes. «No entiendo», murmuró Lucía confundida. «Elena te conoció», explicó Javier, «en un congreso educativo 3 años atrás. Parece que quedó impresionada con tus ideas sobre educación inclusiva, lo suficiente como para comprar un edificio específicamente para tu proyecto de centro de aprendizaje». Lucía se llevó una mano a la boca, recordando aquel congreso, la mujer elegante que había hecho tantas preguntas sobre su metodología, que había intercambiado correos con ella por un tiempo. Nunca supe su apellido, solo se presentó como Elena. «Siempre hacía eso cuando quería que la gente fuera sincera», sonrió Javier con nostalgia. «Lucía, he rediseñado el proyecto Chapultepec. Ahora incluye viviendas sustentables y un centro comunitario con enfoque educativo». Le mostró los nuevos planos explicando cómo las ganancias de las unidades de lujo subsidiarían el centro educativo, creando un modelo económicamente viable y socialmente responsable. «Quiero que lo dirijas», concluyó, «que hagas realidad tu visión, la visión que Elena vio en ti». Lucía observó los planos, abrumada por las posibilidades, pero también cautelosa. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó en voz baja. «¿De lo que comenzaba a crecer entre nosotros?». Javier tomó sus manos entre las suyas. «Te alejé cuando más te necesitaba, cuando más te necesitábamos». Miró brevemente a Valentina, quien observaba la escena con atención. «Tuve miedo de lo que sentía, de cambiar, de traicionar la memoria de Elena. Pero ahora entiendo que ella misma te puso en nuestro camino. No fue casualidad». «No puedo simplemente volver como si nada hubiera pasado», respondió Lucía. «Las palabras duelen, Javier». «Lo sé», asintió él. «No te pido que vuelvas a trabajar para mí. Te pido que me permitas trabajar contigo, construir algo juntos, algo nuestro». Antes de que Lucía pudiera responder, sonaron golpes en la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Carmen Fuentes. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Carmen había envejecido años en pocas semanas, su habitual elegancia opacada por el evidente cansancio. «¿Puedo pasar?», preguntó con una humildad impropia de ella. Lucía miró a Javier, quien parecía tan sorprendido como ella. Con un gesto resignado asintió. «Abuela». La voz de Valentina rompió la tensión. No corrió hacia ella como solía hacer, pero tampoco la rechazó. «Mi niña». Carmen intentó sonreír. «Te he extrañado tanto». «Has venido a disculparte», dijo Valentina, una afirmación más que una pregunta con una madurez que sobrepasaba su edad. Carmen asintió, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Con todos», miró a Lucía. «Especialmente con usted, señorita Mendoza». Lo que siguió fue una confesión que nadie esperaba. Carmen había conocido el interés de Elena por Lucía desde el principio. De hecho, Elena había planeado presentarlos después de su tratamiento, convencida de que Lucía sería perfecta no solo para su proyecto educativo, sino también para su familia. «Elena siempre veía conexiones donde nadie más las veía», explicó Carmen. «Cuando empeoró, me hizo prometerle que cuidaría que fueran felices, que les permitiría encontrar nuevos caminos. Y fallé miserablemente en esa promesa». De su bolso extrajo un sobre legal. «He transferido la propiedad del edificio de Doctores a su nombre, señorita Mendoza», continuó. «Era lo que Elena quería, y he decidido devolver cada peso que tomé indebidamente de la fundación». La revelación dejó a todos sin palabras. No era solo una disculpa, era una rendición total, un reconocimiento del daño causado y un intento genuino de repararlo. «No sé si algún día podrán perdonarme»,
concluyó Carmen dirigiéndose ahora a los tres. Pero quiero que sepan que Elena estaría orgullosa de la familia que están formando. Cuando Carmen se marchó, llevándose con ella el peso de los secretos finalmente revelados, algo había cambiado en el pequeño apartamento. Una sensación de posibilidad, de futuro. ¿Entonces?, preguntó Javier, volviendo a tomar las manos de Lucía. ¿Construimos algo juntos? Lucía miró a Valentina, quien asintió con entusiasmo, y luego a Javier, cuya mirada reflejaba una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que nunca antes había permitido mostrar. Paso a paso, respondió finalmente, apretando sus manos. Un ladrillo a la vez. N. Un año después, el sol de abril bañaba con su luz dorada la fachada recién pintada del edificio. Grandes letras coloridas anunciaban sobre la entrada principal: Elena's Place, Centro de Aprendizaje Comunitario. Banderas de diferentes nacionalidades ondeaban suavemente con la brisa, simbolizando la diversidad que el centro acogía. En el patio interior, adornado con plantas y murales brillantes, se había reunido una multitud para la inauguración oficial. Familias de diversas procedencias, funcionarios locales, periodistas y curiosos vecinos del barrio formaban un mosaico humano tan diverso como el proyecto mismo. Entre ellos, Valentina Herrera, ahora de 10 años, se movía con confianza, saludando a los invitados y explicando las características del centro, en perfecto español e inglés, sorprendentemente fluido. Que aquí tendremos clases de ciencias naturales, explicaba a un grupo de niños, mientras señalaba un espacio lleno de mesas adaptadas a diferentes alturas. Mi mamá Elena amaba las plantas, así que aprenderemos sobre ellas y cómo cuidar nuestro planeta. A unos metros de distancia, Lucía observaba con orgullo la escena. El camino hasta este día había estado lleno de desafíos, trámites burocráticos interminables, negociaciones con autoridades educativas, adaptación del espacio para cumplir con todas las normativas. Pero cada obstáculo superado había fortalecido su convicción de que este era exactamente el lugar donde debía estar. «Pareces una niña con juguete nuevo». La voz de Javier la sorprendió por detrás, sus brazos rodeándola en un abrazo cálido. «Sigo sin creer que lo logramos», respondió ella reclinándose contra su pecho. «A veces pienso que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño». Javier besó suavemente su mejilla. «Si es un sueño, estamos soñando juntos. El desarrollo Chapultepec, reinventado como un proyecto mixto que combinaba sustentabilidad, inclusión social y rentabilidad, había atraído finalmente a inversores visionarios impresionados por la audacia de la propuesta. La prensa especializada lo calificaba como el futuro del desarrollo urbano en Latinoamérica, y las unidades residenciales se habían vendido con sorprendente rapidez, asegurando los fondos necesarios para sostener el centro educativo. ¿Están listos?». Mercedes Mendoza se acercó, impecable en un traje sastre que Lucía le había regalado especialmente para la ocasión. «Los fotógrafos están esperando para la ceremonia de corte de listón». Rafael, junto a ella, sonreía con evidente orgullo. Como asesor de infraestructura del proyecto, había aportado su experiencia de décadas en construcción, ganándose el respeto de arquitectos e ingenieros que inicialmente lo habían mirado con escepticismo. «El alcalde acaba de llegar», añadió Rafael, «y parece que Carmen también está aquí». Lucía y Javier intercambiaron miradas. Su relación con Carmen había mejorado gradualmente durante el último año. No era cálida ni cercana, pero habían alcanzado una tregua respetuosa, basada en el amor compartido por Valentina y el legado de Elena. La ceremonia fue breve pero emotiva. Valentina, como embajadora natural del proyecto, cortó el listón rojo junto a un niño hijo de migrantes haitianos, que sería uno de los primeros estudiantes del centro. Los aplausos resonaron entre las paredes recién pintadas, mientras las puertas se abrían simbólicamente para un nuevo comienzo. Mientras los invitados recorrían las instalaciones, Lucía se escabulló hacia un pequeño jardín interior diseñado como réplica del invernadero de la Casa Herrera. Allí, entre orquídeas y helechos cuidadosamente seleccionados, una placa discreta honraba la memoria de Elena Herrera, cuya visión y generosidad sembraron las semillas de este sueño.
Aquí estás. Javier la encontró contemplando la placa. Te estaba buscando. Solo quería un momento tranquilo, explicó ella, para agradecer. Javier asintió comprendiendo perfectamente. Elena estaría feliz, dijo colocándose junto a ella, no solo por el centro, sino por nosotros. Lo sé, respondió Lucía con una sonrisa serena. A veces siento que nos está viendo, que de alguna manera nos acompaña. El silencio que siguió fue cómplice, lleno de pensamientos compartidos. Durante meses, Lucía había luchado con sentimientos contradictorios, la alegría de su relación con Javier y Valentina y la extraña sensación de gratitud hacia una mujer que nunca llegó a conocer realmente, pero que había cambiado el curso de su vida. «Tengo algo para ti». Javier interrumpió sus pensamientos, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Quería esperar al momento perfecto, y creo que es este. El corazón de Lucía se aceleró al reconocer el gesto. No habían hablado de matrimonio, aunque la posibilidad flotaba entre ellos desde hacía tiempo. «Javier», comenzó, pero él la interrumpió con suavidad. «No es lo que piensas», sonrió, abriendo la caja. Dentro no había un anillo, sino una llave antigua con un llavero en forma de mariposa, similar al dije que Carmen había regalado a Valentina en su cumpleaños. «Es la llave original del edificio», explicó Javier. «Elena la guardó después de la compra. Encontré esto entre sus cosas hace unas semanas». Lucía tomó la llave, sintiendo su peso en la palma de su mano. «Es perfecta», murmuró, conmovida por el simbolismo del objeto. «Pero...» Javier tomó sus manos entre las suyas, mirándola intensamente. «También tengo una pregunta que hacerte». Antes de que pudiera continuar, Valentina apareció corriendo en el jardín, seguida por Rafael y Mercedes. «¡Aquí están!», exclamó la niña. «Todo el mundo los está buscando para la foto oficial». «Vale, estábamos teniendo un momento privado», comenzó Javier visiblemente frustrado por la interrupción. «¿Vas a pedirle que se case contigo?», preguntó Valentina directamente, con esa franqueza característica que seguía desconcertando a los adultos a su alrededor. El silencio que siguió fue roto por la risa nerviosa de Mercedes. «Valentina, hay cosas que no se preguntan así», intentó corregir. «¿Por qué no?», replicó la niña con lógica implacable. «Papá compró el anillo hace semanas. Lo vi en su cajón». Todas las miradas se dirigieron a Javier, quien pasó de la frustración a la resignación en segundos. «Gracias por mantener el secreto, princesa», dijo con ironía afectuosa. «¿Entonces sí vas a pedírselo?», insistió Valentina impaciente. Con un suspiro de derrota, Javier se arrodilló frente a Lucía, sacando una segunda caja, esta vez con un sencillo pero elegante anillo de diamante. «Esto no era exactamente como lo había planeado», confesó con una sonrisa torcida. «Pero supongo que nuestra historia nunca ha seguido el camino esperado». Lucía, entre lágrimas y risas, observaba la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. El hombre arrodillado frente a ella, la niña expectante, sus padres emocionados, y todo ello en el jardín dedicado a la mujer que, sin saberlo, había unido sus caminos. «Lucía Mendoza», continuó Javier, «has traído luz a nuestras vidas cuando más la necesitábamos. Has construido puentes donde yo solo veía abismos. ¿Me harías el honor de seguir construyendo juntos como familia por el resto de nuestras vidas?» «Di que sí», exclamó Valentina, incapaz de contener su entusiasmo. Entre risas, Lucía asintió, extendiendo su mano temblorosa. «Sí», respondió con voz clara. «Sí quiero seguir construyendo contigo, con ustedes». El anillo se deslizó en su dedo mientras los labios de Javier encontraban los suyos en un beso tierno. Los aplausos de Rafael y Mercedes se mezclaron con los saltitos emocionados de Valentina. 3 meses después, en una sencilla ceremonia en el jardín del centro educativo, Lucía y Javier unieron oficialmente sus vidas. Valentina, radiante en un vestido azul celeste, participó activamente en cada detalle, desde las flores hasta las lecturas. Durante la recepción, mientras las parejas bailaban bajo luces festivas, Valentina se acercó a Lucía, quien contemplaba las fotografías familiares que habían colocado en una mesa especial. Entre ellas, una foto de Elena sonreía eternamente.
¿Crees que a mamá le hubiera gustado la boda?, preguntó la niña apoyándose contra ella. Lucía pasó el brazo por sus hombros, atrayéndola en un abrazo lateral. Creo que le habría encantado, especialmente verte tan feliz. Valentina asintió, pensativa. A veces extraño a mamá tanto que duele aquí, señaló su pecho. Pero luego pienso en todas las cosas nuevas que tenemos. Y el dolor es diferente, ¿sabes? Como si estuviera bien ser feliz de nuevo. Es exactamente así, confirmó Lucía, conmovida por la sabiduría de la niña. El amor no reemplaza lo que perdimos, solo construye algo nuevo junto a ello. Valentina sonrió, satisfecha con la respuesta. Voy a buscar a los abuelos para el lanzamiento de las linternas, anunció refiriéndose a Rafael y Mercedes, a quienes había adoptado como abuelos adicionales, con la misma naturalidad con que había aceptado a Lucía en su vida. Desde que se habían mudado a un apartamento cercano al centro educativo, donde ambos colaboraban, él en mantenimiento, ella en la cocina comunitaria, la familia se había expandido orgánicamente, creando nuevos lazos que trascendían la sangre y se basaban en el afecto y el respeto mutuo. Al atardecer, todos se reunieron en el patio para una tradición iniciada en el último cumpleaños de Elena, el lanzamiento de linternas de papel biodegradable que ascendían suavemente hacia el cielo nocturno, llevando mensajes de amor y recuerdos preciosos. Mientras las luces se elevaban entre aplausos y murmullos emocionados, Javier tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Sabes qué pensaba esta mañana?, preguntó en voz baja. Que por fin entiendo lo que Elena siempre decía sobre el propósito de la vida. ¿Y cuál es?, preguntó Lucía, curiosa. Construir algo que perdure más allá de nosotros, respondió él, mirando a su alrededor. La familia reunida, los niños corriendo, la comunidad vibrante que habían creado juntos, algo que ayude a otros a encontrar su propio camino. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, contemplando las linternas que se convertían en estrellas distantes. «Creo que lo estamos logrando», murmuró. Y mientras la noche caía suavemente sobre ellos, en aquel espacio que había nacido del dolor, pero florecido en esperanza, Lucía supo con certeza que algunas historias de amor, incluso las que comienzan con un error, con una llamada a la niñera equivocada, están destinadas a transformar no solo corazones individuales, sino comunidades enteras.